Buenas noches, Ulises, ¿cómo andan? Espero que estén pasando bien la cuarentena, o lo mejor posible, ¿no? Porque estar en casa a veces cuesta un poco. Me estoy grabando por segunda vez para explicar un poco las dos actividades que estuvieron realizando por plataforma CREA y también repasando un poco lo trabajado por vía Zoom, que estuvieron ingresando solamente dos compañeros. Espero que en la próxima ocasión puedan ingresar porque es una instancia muy enriquecedora, que se aprende más que en las actividades por plataforma CREA, es lo más similar a las clases presenciales. Yo les voy a avisar previamente, aproximadamente una semana antes, y espero que puedan ingresar. Los que tienen la oportunidad, ingresen. Bueno, muchas gracias por la atención y vamos a empezar con el video. Como ustedes recuerdan, estuvimos en la actividad número 6 trabajando con las relaciones entre los seres vivos en los ecosistemas. Bueno, existen las relaciones intraespecíficas, como pueden visualizar acá. Relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son entre individuos, entre dos o más individuos de la misma especie. Primero, para explicar esto, les voy a explicar lo que es especie, porque si no saben lo que es especie, se les va a complicar entender esto. Especie son individuos que comparten características en común, morfológicas y actitudinales. Morfológicas, capaz no tienen el término, no lo conocen. Morfológicas, piensen en características físicas, como por ejemplo el ser humano, todos tienen dos pies, tienen dos manos, tienen una boca, tienen labios, etc. Bueno, en este caso, estas especies comparten características en común entre ellas. En las relaciones intraespecíficas es eso, es las relaciones que se dan entre individuos de la misma especie, como por ejemplo la relación de competencia intraespecífica, donde dos machos compiten por poder aparearse con la hembra y poder reproducirse, como es en el caso que está visualizado acá. Estos dos machos pelean para poder ganar el derecho a reproducirse con la hembra. Luego tenemos las relaciones familiares, que es cuando, por ejemplo, estos monos y también familia de aves cuidan a sus crías. También tenemos las coloniales, como es el caso de los corales, que lo van a visualizar más adelante, lo van a aprender en quinto biológico, cuando decidan esa orientación, que viven todos juntos para poder sobrevivir. Después tenemos las gregarias, que es un conjunto de individuos de la misma especie que se junta para poder sobrevivir, similar a las colonias. Ellos, como el conjunto de esta especie de peces, se juntan para poder alimentarse, acechan a las presas y se alimentan. Y después tenemos acá las estatales, que es una colonia de hormigas donde se visualiza jerarquía a la hora de realizar las actividades. No sé si alguna vez escucharon hablar de la hormiga reina, de las hormigas peonas. Tienen una organización. También se da, por ejemplo, en el caso de las abejas. Después pasamos a las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas que se dan cuando se relacionan individuos de diferentes especies, como en este caso es un pez que se está relacionando con el ave. El reptil, un cocodrilo, se está relacionando con el ave. La abeja con la flor y así sucesivamente. Es una relación entre especies diferentes. Continuando, vamos a ver ejemplos de relaciones interespecíficas. Uno de ellos es el de protocooperación, que como ustedes lo estuvieron poniendo de muy buena forma, es cuando los dos individuos se ven beneficiados, pero estos individuos pueden vivir de forma individual, no dependen uno del otro toda su vida. En este caso lo que sucede es que esta ave que ven acá, una especie diferente al buey, se está alimentando de los parásitos que tiene el buey. Entonces, el buey es desparasitado, siendo beneficiado de la cooperación, y el ave es beneficiado porque se está alimentando y nutriéndose. Continuamos con
Quería hacer una aclaración acá entre cooperación y una diferenciación con mutualismo. Mutualismo no conseguí encontrar una imagen de ejemplo, pero sí tengo un ejemplo que dice que el mutualismo se da, por ejemplo, entre protozoarios flagelados que viven en el tubo digestivo de termitas y cucarachas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Estos protozoarios flagelados ayudan a estas termitas que se alimentan de madera a digerir la celulosa, que tal vez ustedes no conozcan el término, no es necesario, pero sí, la gran diferencia que deben de tener en claro entre mutualismo y cooperación es que en la cooperación los individuos pueden vivir de forma individual, no dependen uno del otro para el resto de la vida, pero en el mutualismo resulta que si falta un individuo en la relación, puede generar la muerte del otro individuo, dependen siempre uno del otro, eso es mutualismo. En internet van a visualizar que por protocooperación y mutualismo tal vez les saltan los mismos ejemplos, pero debe quedar claro eso. Mutualismo, los organismos dependen toda la vida entre ellos. Protocooperación, pueden vivir independientemente. Esta ave puede vivir independientemente volando por allá sin vivir siempre encima del buey. Que quede claro eso. Continuamos con comensalismo. El comensalismo pude visualizar que lo confundieron en la tarea con depredación. Es normal que lo confundan porque un tiburón está asociado siempre a ser un depredador magnífico que se alimenta de todo lo que ve. Pero en este caso, el concepto de comensalismo es cuando un individuo se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Acá los beneficiados son las rémoras, estos peces más pequeños, y el que ni se beneficia ni se perjudica es el tiburón. ¿Cómo se benefician las rémoras? Cuando el tiburón se mueve, ellas van escondidas a la par de él de depredadores, por lo tanto no son presas de otros individuos. Y a su vez, cuando este tiburón se alimenta y va dejando los restos de comidas, ellas se alimentan de esos restos. Continuamos con otro ejemplo de relación interespecíficas, que es el amensalismo. Amensalismo es, por ejemplo, cuando un organismo se ve perjudicado y el otro ni se perjudica ni es beneficiado. Por ejemplo, cuando la vaca pisa el césped, la vaca no es beneficiada ni perjudicada, pero sí está amenazando la vida del césped porque ese césped no se puede producir porque lo está pisando. Eso es amensalismo. La vaca es una amenaza del césped. Después tenemos el parasitismo, tal vez uno de los más comunes. Acá se puede visualizar una sanguijuela alimentándose de la sangre del ser humano. El parasitismo es cuando un individuo se ve beneficiado y el otro totalmente perjudicado. El ser humano es perjudicado porque se están alimentando de su sangre y la sanguijuela, como la ven hinchadita, se está alimentando y se está nutriendo de la sangre del ser humano. Es la beneficiada en esta relación. Luego tenemos la depredación, que como bien estuvieron colocando en sus tareas, la depredación es cuando un individuo se alimenta del otro. Uno es beneficiado y el otro es totalmente perjudicado porque llega a la muerte. En este caso se puede ver que el águila depreda al zorro. Este es un ejemplo que tal vez un águila de este tamaño no se visualiza en el Uruguay, pero zorros y águilas grandes hay en el Uruguay y se alimentan de los zorros, así como de liebre, alguna peria y mamíferos pequeños. Les doy un ejemplo de lo que pasa en Uruguay porque es lo que tenemos más cerca. Yo visualicé que en las tareas me daban el ejemplo del león, con cebra, con jirafas, que eso sucede más en África. En el Uruguay también existe depredación, como lo pueden ver ahí. Acá finalizó el repaso de la actividad número 6. Ahora vamos a visualizar un poco la actividad número 7, que era sobre cadenas alimenticias. Vamos a buscar el archivo que estaba, ya lo busco y continúo. Continuamos con el repaso de cadena alimenticia que lo estuvimos viendo por vía plataforma Zoom con los estudiantes que ingresaron y también lo estuvimos viendo por plataforma Crea con la actividad. Acá voy a empezar por explicarles
desde el comienzo. Esto es una representación. Recuerde que todas las representaciones pueden tener algún error, pero esta creo que está bastante bien explicada. Tenemos por aquí a los productores que son del reino vegetal. ¿Por qué productores? Porque son capaces de producir su propia energía. ¿Cómo lo realizan? Lo realizan también con ayuda de factores externos, como el caso del sol y del agua, para así producir su fotosíntesis y generar su propia energía. Eso quiere decir que son organismos autótrofos, capaces de producir su propia energía. Entonces acá comienza el proceso de energía y de la cadena alimenticia. Estos productores están ahí en el ambiente, en el ecosistema, tranquilamente, y llega un consumidor primario, en este caso la mariposa, a alimentarse de este productor. Entonces la energía que tenía este productor pasa a la mariposa, si bien no pasa toda, pero pasa parte de la energía. Esta mariposa es el consumidor primario. Cabe aclarar que todos los consumidores primarios son herbívoros porque se alimentan de los productores que son del reino vegetal. Continuando, esta mariposa va volando por el ambiente, por el ecosistema, interactuando con seres bióticos y abióticos, y llega y se encuentra con un sapo que estaba de cacería y la depreda. Como buen depredador, se alimenta de ella. Entonces esta energía que empezó acá pasó a la mariposa en parte, y en parte pasó al sapo, un gran depredador. El sapo sería el consumidor secundario, pero lo que cambia es que es carnívoro, se alimentó de la mariposa. Luego esta energía que estaban los productores pasó al consumidor primario herbívoro, al consumidor secundario carnívoro, y el sapo andaba a los saltos en el ecosistema tomando sol, y resulta que una víbora que pasaba lo vio lejos de su hábitat. Intentó depredarlo y consiguió comerlo, y la energía que empezó en los productores, que pasó a la mariposa y al sapo, pasó a la víbora. La víbora se alimentó y quedó descansando lejos de su hábitat. Entonces pasaba un águila en las alturas y la visualizó que estaba desprotegida y se lanzó a cazarla y la depredó. Entonces la energía que empezó en los productores pasó a la mariposa, consumidor primario, al sapo, consumidor secundario, a la serpiente, consumidor terciario, y pasó al águila, consumidor cuaternario, también carnívoro. Bueno, al pasar de unos años, el águila muere cayendo al suelo, generando materia orgánica, y entonces los descomponedores comienzan a crecer en ese ambiente, porque los descomponedores se desarrollan aprovechando